Hola a todos, bienvenidos a esta videoclase sobre mayúsculas y minúsculas desde una mirada traductora. Hoy no vamos a limitarnos a repasar las reglas de ortografía básica que podríamos encontrar en un manual escolar. ¿Sí? Nuestro objetivo hoy es integrar el uso de las mayúsculas y las minúsculas dentro del proceso de traducción de forma consciente, que es lo más importante y que venimos recalcando. A menudo el estudiante de traducción principiante, ustedes, ve la ortografía como un detalle estético o una formalidad de último minuto. ¿Sí? Nos enfocamos tanto en terminarlo que esta parte por ahí se nos pasa. Sin embargo, en esta cursada aprenderemos que, y bueno, lo van a aprender en todo el instituto a lo largo que cursen, vamos a aprender que la decisión de aplicar mayúsculas o minúsculas es en realidad el resultado de un análisis lingüístico textual profundo que comienza en el texto de origen y que culmina en el texto meta, que debe ser funcional y profesional. Vamos a analizar entonces cómo la norma del español propuesta por la RAE actúa como nuestro marco de referencia para garantizar la calidad y la unidad de nuestra lengua. Pasemos ahora a lo importante. ¿Cómo integra el traductor la teoría ortográfica en su trabajo? Es fundamental entender que el uso de las mayúsculas no es un accesorio, sino una etapa de análisis. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es lo que llamamos la transferencia automática, que ya se los he mencionado en algunas videoclases anteriores y en videos de devolución también. Muchos errores en el texto meta no ocurren porque el traductor no sepa escribir, sino porque trasvasa inconscientemente las convenciones del inglés al español. Debemos entonces trabajar en una doble dimensión: la normativa, que es el conocimiento puro de la regla, y la extralingüística, que depende del género textual y del encargo. No es lo mismo traducir un contrato jurídico, donde la tradición impone ciertas mayúsculas de respeto, que un artículo científico o una pieza publicitaria. Y reconocer un rasgo problemático en el texto en el texto de origen, debe generar una necesidad en ustedes de informarse. Así que acá es donde la documentación se vuelve nuestra mejor aliada. ¿Sí? Dejamos de lado la intuición para buscar fundamentos en fuentes especializadas, que un poquito también es lo que venimos recalcando en los últimos trabajos prácticos. ¿Sí? Notábamos que al momento de justificar en los cuadritos, por algún motivo no se referían a fuentes, simplemente decían, ¿sí? Esto es así, pero no decían por qué. Entonces lo que yo traté de explicarles en los videos de evolución, en las videoclases, es que, y en los comentarios también, si ustedes no fundamentan con una fuente, al fin y al cabo termina siendo la opinión de ustedes, a lo que yo puedo decir no es así. Entonces eso invalida todo. Ahora, ¿cómo aplicamos esto concretamente si somos alumnos de traducción general? Bueno, el primer paso es transformar la lectura del texto de origen. No leemos solo para entender qué dice, sino que hacemos una lectura analítico-reflexiva. Debemos detectar, casi les diría uno por uno, los rasgos ortotipográficos. ¿Por qué este cargo está en mayúscula en inglés? ¿Es una mayúscula de relevancia o es puramente convencional? ¿Va así también en español? Luego vamos a trasladar este rigor al borrador en español de nuestra traducción. Acá debemos decidir cuándo mantenemos la mayúscula en inglés, ya les adelanto, son pocas veces, y cuándo pasarla a minúscula. De vuelta un spoiler, la mayoría de las veces según la norma actual. Y lo más difícil es detectar cuándo en inglés usa una minúscula, pero en español exige mayúsculas. Finalmente, vamos a entrar en la etapa de autorrevisión. Vamos a revisar cada signo, cada mayúscula y cada cifra. ¿Sí? Y es el último filtro de control de calidad. Los anglicismos ortotipográficos son ruido que le quita profesionalismo a nuestro trabajo. A medida que ustedes avancen en la carrera, ¿sí? Nosotros esperamos que su sensibilidad hacia estos detalles crezca y que los errores se reduzcan drásticamente. Hablemos ahora de la norma pura.
Debemos entender que el uso de mayúsculas y minúsculas es una convención gráfica sin correlato fónico. Es decir, no pronunciamos diferente una palabra por estar con mayúsculas y por lo tanto las reglas de tildación se mantienen intactas. Lo fascinante es cómo cada lengua maneja este sistema. El alemán es maximalista, el inglés es intermedio, tendiendo a la abundancia, pero el español moderno de hoy en día tiene una marcada tendencia a la minusculización. La minúscula es nuestra forma no marcada, la forma por defecto, ¿sí? Sin embargo, la ortografía nos recuerda que la norma no es inamovible. Está influenciada por la tradición, la intención del autor y el tipo de texto. Hay zonas grises donde la RAE da recomendaciones más que reglas, pero como criterio profesional, ante la duda siempre debemos optar por la minúscula, ya que la mayúscula es la forma excepcional y marcada. Comenzamos nuestro análisis técnico profundizando en las mayúsculas. Según la ortografía de la Real Academia Española, no estamos ante un simple adorno tipográfico, sino ante una herramienta de ingeniería lingüística con dos funciones. Primero, la delimitación de fragmentos del discurso, lo que le permite al lector identificar pausas y estructuras narrativas. Y segundo, la identificación inequívoca del nombre propio, que eso ya lo saben. Es vital, como traductores, ustedes, que comprendan la filosofía del español frente a otras lenguas. En español la mayúscula es el término marcado, es decir, la excepción a la regla. Cuando algo queremos decirlo distinto, tenemos la mayúscula. Mientras que en otros idiomas las mayúsculas proliferan, en español partimos de la premisa de la economía. Si no hay una norma explícita que exija la mayúscula, la opción correcta es siempre la minúscula. Y por lo tanto, nuestra labor en el texto meta no es copiar el estilo visual del inglés, que también es algo que ya lo venimos hablando. En esta diapositiva podemos ver la discrepancia sistemática entre el inglés y el español. Si quieren pueden pausar, leer todos los ejemplos y ahí le dan play de vuelta, o si no van leyendo conmigo. Utilizando el cuadro adaptado de López, Giggs y Minet, observamos que el inglés es un idioma extremadamente mayúsculizador. En inglés los tratamientos como Your Majesty o los cargos como President Macron exigen mayúscula inicial en todas sus partes. Sin embargo, en español la norma es clara. Sustantivos comunes como rey, papa, presidente o majestad deben escribirse en minúscula incluso cuando se refieren a una persona específica en un contexto protocolar. Lo mismo ocurre con las denominaciones del calendario. Traducir diciembre en inglés con mayúscula como diciembre en español con mayúscula es uno de los errores de transferencia más básicos y comunes. Los días de la semana, los meses, las lenguas y los gentilicios son en español nombres comunes. En las obras de creación en inglés se capitaliza todas las palabras principales de un título, como por ejemplo Game of Thrones, todo con mayúscula, Game Thrones. El español solo permite la mayúscula en la primera palabra y en los nombres propios que el título contenga, que esto yo sé porque lo he visto, que lo hacen muy bien. Ustedes que lo saben. Nuestra misión es entonces desaprender la inercia visual del inglés para aplicar con rigor las normas del español. Ustedes ya desaprendieron, por ejemplo, lo de la ortotipografía de los títulos, las mayúsculas, minúsculas en los títulos. Y al traducirlo lo hacen muy bien. Ahora falta aplicar eso a las otras categorías que, están en esta diapositiva y en el material de cátedra de la semana. Entramos ahora en las mayúsculas controversiales. Si bien nadie cuestiona que Colombia o Bogotá van con mayúscula, la inseguridad surge en las zonas grises donde la línea entre el nombre propio y el común se vuelve borrosa. Debemos recordar reglas de oro, ¿sí? Que parecen obvias pero que se olvidan en la práctica. Las mayúsculas deben llevar tilde siempre, sin excepción. Sí, el mito de que las mayúsculas no se tildan es un vestigio de la época de las máquinas de escribir, cuando la máquina no podía hacer la mayúscula y el acento al mismo tiempo, que la RAE ha desmentido hace muchas décadas. Un traductor profesional evita las mayúsculas de relevancia o mayúsculas vanidosas,
que suelen aparecer en los textos corporativos o políticos. Ahora, en los nombres compuestos como Puerto Rico o América Latina, la regla es sencilla. Todas las palabras con peso léxico, sustantivos y adjetivos, van a ir en mayúsculas. ¿Sí? El problema real aparece cuando debemos decidir si un nombre común que acompaña a un lugar es parte del nombre propio o simplemente un descriptor genérico. Veamos uno de los temas más debatidos, ¿sí? Los nombres geográficos. La norma general de la academia dicta que los nombres comunes que acompañan a un nombre propio deben ir en minúscula. Decimos Océano Pacífico o Cordillera de los Andes con minúscula océano, con minúscula cordillera, porque océano y cordillera son etiquetas genéricas. Sin embargo, surge la gran pregunta: ¿cuándo el nombre común se funde con el nombre propio? Para resolver esto aplicamos la prueba de la omisión. Si al quitar el nombre común la entidad sigue siendo identificable, se escribe en minúscula. Por ejemplo, si decimos el Amazonas, sabemos de lo que estamos hablando y por lo tanto río, Amazonas, río va a ir en minúscula. Pero ¿qué pasa con el Mar Negro o la Plaza Roja? Si quitamos mar o plaza y nos quedamos simplemente con negro o roja, son palabras que por sí solas no identifican el lugar. Y en esos casos el nombre común es parte de la denominación y debe capitalizarse, es decir, debe ir con mayúsculas. Este mismo rigor debemos aplicarlo también a los espacios urbanos. Es fundamental reconocer que el español tiene una notoria tendencia a la minusculización, como ya les había dicho. En nuestra lengua la minúscula es la forma normal de escribir o la forma no marcada. La mayúscula es la excepción y el término marcado, y por eso la regla de oro, ante la duda, de vuelta se los repito porque es importante, es usar la minúscula. Entramos en el terreno de las categorías que más errores de transferencia causan desde el inglés. ¿Sí? Las vamos a ver someramente y la recomendación es que lean atentamente el material de cátedra, ya que ahí van a encontrar más ejemplos y definiciones. De hecho, el 90% del material de cátedra son ejemplos, así que se lee muy rápido y está súper interesante. En español, los elementos del calendario, días, meses y estaciones son nombres comunes, van en minúscula. Escribir lunes con mayúscula, agosto con mayúscula, es un error básico que debemos erradicar. Lo mismo sucede con los cargos y los títulos. Aunque hablemos de la reina o el papa, refiriéndonos a individuos concretos de mucho prestigio, la norma prefiere la minúscula por ser nombres comunes de dignidad. En el plano de las ideas, tanto las religiones como los seguidores y las doctrinas filosóficas o políticas son siempre minúsculas. El budismo, los cristianos o el marxismo, todo con minúsculas. En geografía, los genéricos que acompañan el nombre propio, como río, océano o avenida, deben ir en minúscula. Solo la capitalizaremos si el genérico es parte indisoluble de una entidad política. En el ámbito legal y científico, la confusión es frecuente. Las leyes de nombre común, como ley seca o teorías como la teoría de la relatividad, no llevan mayúscula. Igualmente pasa con las monedas y los elementos químicos, también son nombres comunes. Un detalle para los traductores. Cuando desarrollamos una sigla, las palabras resultantes, y se los menciono porque justamente en el trabajo anterior vimos eso, cuando desarrollamos una sigla, las palabras resultantes mantienen su condición de nombres comunes. No escribimos Producto Interior Bruto con mayúsculas solo porque la sigla sea PIB y yo le quiero decir a la gente qué significa esta sigla. Uno de los choques más fuertes con el inglés ocurre en los gentilicios e idiomas en inglés. En inglés son siempre mayúsculas y en español son siempre minúsculas. Ojo con ese error que suele ser muy común. En el ámbito académico, las ciencias y disciplinas se consideran nombres comunes cuando hablamos de ellas como áreas de conocimiento. Por ejemplo, la física es compleja. Todo minúscula.
En las artes, los géneros musicales como el jazz o el rock y las notas musicales también se escriben en minúscula. Veamos un ejemplo práctico. El texto comienza con la palabra queen. Queen con mayúscula, que está en mayúsculas porque es la primera palabra de la oración. Ahora bien, el español, ¿qué va a hacer? En el español se antepondría un artículo y entonces, ¿cómo escribiríamos reina? Para ello debemos pensar qué es reina. Aunque suene algo disparatado decirlo así, pensémoslo de esta manera. ¿Qué es? ¿Es una comida? ¿Es un país? ¿Es un estado? ¿Es un cargo? Ese es el primer paso para documentarse, entender la palabra. Como reina es un cargo, vamos a buscar qué dice la ortografía acerca de los cargos y el uso de las mayúsculas o las minúsculas. Con una simple búsqueda en Google podemos encontrar información al respecto. Como vemos, los cargos se escriben con minúscula inicial. Volvamos al ejemplo que estábamos analizando. Después del cargo, vamos a escribir el nombre de la reina, en este caso Isabel, y tenemos un número romano en inglés. ¿Esto se escribe igual en español? En el enlace a El buen uso del español encontramos información al respecto. Pueden hacer una búsqueda en Google escribiendo cargos, números romanos, RAE. ¿Sí? Nada muy complicado, simple, al punto. En el texto de origen vemos que hay un mes escrito con mayúscula inicial. Hacemos una búsqueda, pues no sabemos reglas de memoria, aunque podemos, gracias a la práctica, aprenderlas, pero sí sabemos que contamos con un montón de recursos para documentarnos, y eso es fundamental y lo más importante. A continuación, observamos que dice COVID-19 con guión y mayúsculas. Un profesional de la traducción se preguntaría por qué está escrito así y si se escribiría o no de la misma manera en español. Por más que haya visto, escrito el lema miles de veces durante toda la pandemia, ¿sí? La Fundeu cuenta con un servicio de consultas gratuito al que podemos acudir cuando no encontramos algo. La realidad es que en nuestra experiencia han respondido súper rápido, pero es importante que no por ello consulten una hora antes de entregar el trabajo práctico. Como es un término relativamente nuevo, como profesional de la traducción se me ocurre hacer una búsqueda en Google escribiendo COVID Fundeu, aunque en este caso está lexicalizado. Además me genera dudas saber si el artículo debería ser femenino o masculino. Para mi sorpresa, como pueden ver en el enlace de la Fundeu, es posible emplear el femenino o el masculino. Ahora, analicemos las lexicalizaciones. Esos casos curiosos donde un nombre propio se vuelve común por el uso. Cuando decimos que algo es un Potosí o usamos un objeto como un Quevedos o un Telco, ¿sí? La palabra pierde su mayúscula original. Para cerrar, quiero que se lleven esta idea. Traducir es, por encima de todo, justificar decisiones y saber justificarlas. No buscamos nosotros como tutores que ustedes memoricen las reglas como robots, sino que desarrollen un criterio profesional. ¿Sí? La documentación no es algo que hacemos si tenemos tiempo, si me acuerdo. Es una parte constitutiva de nuestra identidad como traductores. Es lo que hace que nuestras traducciones sean de calidad, ¿sí? Y tengan una base sobre la que sustentarse. A lo largo de los trabajos prácticos, nosotros vamos a seguir practicando esta identificación de problemas y, en el caso de ustedes, de justificación. Identificar la necesidad, buscar la fuente confiable y aplicar la norma con reflexión crítica. El foro está abierto para que compartan sus hallazgos y dudas sobre documentación. A veces uno se documenta, encuentra cosas muy interesantes, muy divertidas, unos disparates tal vez. Compártanlo si quieren, lo pueden hacer también. Recuerden que un texto meta de alta calidad no es solo aquel que comunica el mensaje del original, sino que el que respeta las convenciones de la lengua de llegada, presentándose como un documento coherente y, por sobre todo, profesional. Nos vemos.